Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Qué bueno es tener ejemplo de mujeres en la Biblia que pueden desafiarnos, ¿verdad? Y aquí vamos a ver esta mañana el ejemplo de dos mujeres extraordinarias. En la Biblia siempre las menciona juntas, siempre. Cuando hablan de estas dos mujeres siempre están juntas. A ver, quiero preguntar, ¿alguien piensa o se imagina de qué mujeres vamos a hablar? ¿Sí? Ruth y Noemí. No son Ruth y Noemí. A ver, otro dúo dinámico, a ver. Ruth y Noemí no es. Marta y María, así es, Marta y María, ¿verdad? Pensé que iban a decir Síndique y Evodia, no, ellas no, ¿verdad? Marta y María. Son dos mujeres extraordinarias. La Biblia siempre las menciona juntas. Ellas dos eran hermanas de un hombre llamado Lázaro, y los tres vivían en la aldea de Betania. Esta aldea de Betania estaba situada muy cerca de Jerusalén, a una corta distancia, y tanto Lucas como Juan cuentan que Jesús disfrutaba de la hospitalidad con esta familia. ¿Sí? A Jesús le encantaba llegar con ellos, y la Biblia así nos los narra. Los evangelios nos hablan así, que cuando Jesús estaba en Betania, era preciso que él pasara a la casa de Lázaro, de María y de Marta, ¿verdad? Era una familia a la cual el Señor Jesucristo amaba y disfrutaba de su hospitalidad. Según los evangelios, Jesús fue ahí por lo menos 3 ocasiones cruciales. Betania era un lugar donde el Señor se detenía frecuentemente, un lugar donde estaba la casa de esta familia. Esta familia se convirtió al Señor precisamente en sus visitas a Judea, y Marta y María conformaban un dúo fascinante, hermanas. ¿Sí? Marta y María eran un dúo fascinante, muy diferentes. Eran hermanas, pero eran muy diferentes en muchos aspectos, pero idénticas en un asunto esencial. ¿Sí? Marta y María eran muy diferentes en muchos aspectos, pero eran idénticas en un asunto esencial. ¿Cuál era ese asunto? Las dos amaban a Cristo. ¿Sí? Eran diferentes, tenían personalidades diferentes. Pero, ¿cuál era lo que los unía? ¿Cuál era esa característica, ese aspecto que eran idénticas las dos? Las dos amaban al Señor Jesucristo. Se convirtieron en apreciadas amigas personales del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Más aún, Cristo tenía un profundo amor por esta familia. El apóstol Juan era un observador agudo de aquellos de quién y a quién amaba Jesús. Aquellos que decían que amaban a Jesús, Juan los observaba. Y aquellos a los que Jesús decía que los amaba, también los observaba. Él era un observador profundo en estos aspectos y en estos detalles. Y él profundiza la relación que Jesús tenía con esta familia de la siguiente manera. Busca Juan capítulo 11, verso 5, por favor. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 5. San Juan, capítulo 11, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vean nada más cómo lo escribe el apóstol Juan. Y amaba Jesús ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. No se nos dice en la Biblia, no se nos dice en detalle cómo esta familia llegó a tener una amistad tan íntima con Jesús. No se nos dice, no sabemos cómo fue el momento, no sabemos cómo llegaron a tener esta intimidad tan grande.
puesto que no se mencionan lazos familiares, de parientes tal vez, nada absolutamente. Lo más probable es que Marta y María fueran dos personas que escucharon a Jesús enseñar cuando comenzó su ministerio, y tal vez por ese amor que ellas le tenían, extendieron su hospitalidad y construyeron una amistad profunda. Cualquiera sea la forma, hermanos, obviamente se transformó en una cálida y profunda amistad con el Señor Jesucristo. De la descripción que Lucas nos da, se desprende que Jesús hizo de esa casa su hogar, y personas como Marta y María estaban felices por tener al Señor Jesucristo allí, en ese lugar con Él. Así que, hermanos, en este tiempo en el que Jesús estuvo en este mundo, sobre todo en su ministerio terrenal, por lo menos 3 veces, es lo que nos narra la Biblia, estuvo allí en casa de Marta y de María. Pero veamos los sucesos que marcaron algunas cosas importantes de esta amistad y también de las características que estas mujeres tienen. Por favor, busquen en Lucas capítulo 10. Vamos a buscar esta porción, Lucas capítulo 10. Y vamos a situarnos en el verso 38, hermanos, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Ahí vamos a situarnos, Lucas 10, 38. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual, ¿qué, hermanos? Nos le será quitada. Esta porción describe un pequeño conflicto que hubo entre Marta y María sobre cómo es mejor demostrarle una devoción al Señor Jesucristo, cómo es mejor servir a Cristo, qué es lo mejor. Cada una tenía sus diferencias o su concepto de servir al Señor, ¿sí? Una haciendo todo lo posible para que Él estuviera cómodo, y la otra sentada a los pies de Cristo. Las dos tenían la forma de cómo servir al Señor y sale este pequeño conflicto. Es aquí donde inicialmente las encontramos en el Nuevo Testamento. Y la manera como Lucas describe sus conflictos temperamentales es perfectamente concordante con lo que vemos en lo que hicieron después en los siguientes eventos. En Juan capítulo 11, prácticamente todo el capítulo también nos habla de estas dos mujeres. El trato que tuvieron con el Señor, y también en Juan capítulo 11 nos habla en Juan capítulo 12 nos habla también de un suceso importante y muy trascendental que pasó con una de ellas. Recordemos, hermanos, la porción de Juan 11, y vamos allí, por favor. Juan capítulo 11. El Evangelio de San Juan capítulo 11 es un evento muy importante que marcó a esta familia. Dice la Biblia así en el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Al verle qué hizo, hermanos? Al verle, se postró a sus pies. ¿Notan alguna diferencia entre Marta y María? ¿Sí o no? Se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hermanos, este capítulo está lleno de grandes enseñanzas. Ese trato tan personal que Jesús tenía con estas 2 mujeres. Una de ellas escuchó una gran verdad de parte de los labios del Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosas palabras fueron escuchadas por Marta de los labios del Señor Jesucristo. Y cuando esta mujer, María, adora al Señor, se postra a sus pies, le dice lo mismo que le dijo su hermana: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero al ver su corazón, al ver el corazón de esta mujer, el Señor Jesucristo se conmovió, lloró,
por su amigo Lázaro y por mirar el dolor que María tenía en su corazón. Jesús ministró su dolor, se conmovió con ellas de un modo profundo, de un modo que sus entrañas también se dolieron. Y realizó uno de los grandes milagros, el levantar a Lázaro, ya en un estado de descomposición de su cuerpo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, obró ese poder en este hombre y se levantó de entre los muertos. En Juan capítulo 12 se nos narra otro evento muy importante. Juan capítulo 12. Ahorita lo vamos a leer, hermanos. Ahorita vamos a leer, pero en Juan 12 se nos narra un evento también muy importante. Y vamos a detenernos precisamente allí en Juan capítulo 12. Y vamos a ver primero el ejemplo de María. ¿Cómo se conducía María delante del Señor Jesucristo? Dice la Biblia, allí en Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, vean los detalles, hermanos. ¿Qué hacía Marta? Servía. Lázaro estaba sentado con el Señor. Pero vean el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De acuerdo con Mateo y Marcos, el ungüento de los pies sobre Jesús que hizo María tuvo lugar en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Ahora bien, si era leproso, él no podía estar junto con estas personas. Tal vez él había sido sanado por el Señor Jesucristo, tal vez estaba dando esa cena o esa comida, no lo sé, al Señor Jesucristo en muestra de gratitud, en una muestra de adoración también al Señor. Pero María siempre va un paso adelante. María tenía un amor sincero y un amor muy grande por el Señor Jesucristo. Sabía lo que iba a acontecer, sabía que el Señor Jesucristo, porque sin lugar a dudas se los había enseñado, que su tiempo estaba cercano para ir a la muerte. Seguramente el Señor Jesucristo había hablado con ellos, como lo hizo con sus discípulos, que el día cuando, ¿te acuerdas que muchas veces los hombres quisieron matar a Jesús? Pero hay una frase que los evangelios dicen: mas aún no era su hora. Y después dice el Señor: la hora ha llegado. Ya cuando se levantan y van para allá. Bueno, estos sucesos, hermanos, estos sucesos encajan precisamente en los últimos días o semanas en las cuales el Señor Jesucristo iba a estar en este mundo. Entonces probablemente Jesús había hablado con esta familia. Probablemente les había dicho que ya eran pocos los días que tenía por delante. Y María ocupa perfectamente bien este tiempo. Y sabía que Jesús estaba allí. Y como dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra de perfume de nardo puro.
Hermanos, para esos tiempos las riquezas se medían en ropas, en perfumes, en ganado, ¿verdad? Y el tener un perfume o un ungüento con un precio de 300, ¿cuánto le puso de precio Judas? ¿300 qué? 300 denarios. No era algo barato, era algo caro. Era algo que estas mujeres ocupaban para eventos especiales, ¿verdad? Era un tesoro para ellas, su perfume, su ungüento. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a tomar esta libra de perfume de nardo de mucho precio y ungir los pies de Jesús y enjugarlos con sus cabellos. ¿Por qué? Porque ella amaba a Jesús por sobre todas las cosas. Porque para ella Jesús era más importante que incluso sus propios tesoros, que incluso sus propias posesiones. Para ella Jesús era más importante. Y sabía que pronto iba a morir, y sabía que pronto iba a dejar esta tierra, aunque tal vez no se imaginaba la forma en cómo lo iba a hacerlo, la forma en cómo iba a pasar, todo el sufrimiento, todo el castigo que Jesús recibió por nosotros, por nuestra salvación. Pero esta mujer se anticipa a esto, esta mujer se anticipa a lo que iba a suceder, y entonces lava los pies del Señor Jesucristo. Esa es una muestra de una gran adoración, de una gran humildad, de saber que Cristo para ella lo era todo, y ella era insignificante, por decirlo así, delante de Cristo, y lo más preciado que tenía, lo más importante que tenía en sus manos, lo de mayor valor que tenía en sus manos, lo puso a la disposición del Señor, quebró este perfume, lavó sus pies. Toda esa casa se llenó de un precioso olor a nardo. Ha de haber sido una experiencia muy hermosa la que vivieron allí casi todos en esa casa, menos uno. ¿Quién? Judas. Porque ¿qué dice Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí, como había engañado a los discípulos, han de haber dicho, tiene razón Judas, ¿no? Pobrecitos pobres, se van a morir, se están muriendo de hambre y estamos desperdiciando el dinero. Todos contentos, menos uno. Pero hermanos, Jesús le deja muy en claro lo que estaba haciendo. Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué muestra tan grande de amor y de adoración a Jesús? Jesús aceptó con muy buena disposición esta adoración. ¿Por qué? Porque brotaba de un corazón genuino, hermanos. Y miren, eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere corazones honestos, corazones sinceros, corazones llenos de gratitud, corazones que digan, no hay nada más grande para mí que mi Señor Jesucristo. Corazones que estén dispuestos a dar absolutamente todo por amor al Señor, por amor a aquel que nos salvó, por amor a aquel que sufrió por nosotros. Y hermanos, esta mujer estuvo dispuesta a entregarlo, y esa parte nunca le será quitada, esa parte de adoración. Y hermanos que estamos aquí esta mañana, son de estas cosas, de estas cualidades tan importantes, de estos personajes que nosotros debemos atesorar y decir, Señor, te entrego todo mi vida. Te entrego todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Todo lo que yo tengo es para tu disposición, está para que se glorifique tu nombre, Padre Santo. No hay nada por encima de ti en mi corazón. Y aquí sería bueno que hagamos un análisis de nuestra vida y nuestro corazón. ¿Qué está gobernando tu corazón, hermano? Hermana, ¿qué está gobernando tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida?
¿Qué es lo que tiene más precio? Y si lo pones en la balanza esto con Jesús, ¿cómo está la balanza? ¿Dónde se inclina más? Yo sé que tenemos un gran amor por nuestra familia, por nuestros hijos. Yo sé que ustedes aman mucho a su esposo, ¿no? No escuché nada, hermanos, qué bárbaro. Era el momento donde yo las iba a poner así hasta el tercer cielo. Hagan de cuenta que no oyeron nada. Aman mucho a su esposo. Ahí está, bueno, hay más o menos. Hay quienes no, ¿verdad? Pero hermanos, hermanas, hay cosas que están en nuestro corazón. Hay cosas que están allí. Hay cosas que amamos. Hay cosas que tienen un gran valor para nosotros. Sean afectivos, sean materiales, sea lo que sea. ¿Dónde está Jesús? O a nosotros, los varones. Somos muy dados al tener, a lo mío, a poder acumular. ¿Dónde está Jesús? Si lo ponemos en una balanza, ¿dónde está Jesús en tu corazón? ¿Está por encima de estas cosas o estas cosas son las que gobiernan tu vida? ¿Sí me explico? Miren, hermanos, cuando Jesús es nuestro todo, y esto lo digo con mucho respeto y con mucha reverencia, pero cuando Jesús es nuestro todo, podemos soportar las pérdidas que tengamos en la vida. ¿Sí o no? Podemos soportar las pérdidas que tenemos en la vida. Pérdidas terribles, pérdidas graves. Pero si Cristo es nuestro todo, lo soportamos, lo pasamos. Pero cuando Cristo no es nuestro todo y vienen las pérdidas, también se acaba todo, tu vida y lo que está a tu alrededor y todo lo que tienes. Porque Cristo debe ser el todo en nuestra vida. Y María estaba consciente de esto, hermanos. María decía, para mí Cristo lo es todo, no me importa gastar esta libra de ungüento de nardo de un precio muy alto, no me importa quedarme sin ella, voy a hacer algo por mi maestro, voy a ungir su cuerpo, voy a llenar sus pies de perfume, como dice el Señor Jesucristo, para el día, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto para el día de su sepultura. Le ha dado lo mejor, porque para ella Cristo era lo más grande. Y así como el ejemplo que tenemos de Asaf, y se los he puesto muchas veces, hermanos, cuando Asaf desvió su mirada de Cristo, de Dios, del Dios Todopoderoso, y puso su mirada en este mundo y en los que prosperan en este mundo, se llenó de amargura. Y al final dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Hermanos, cuando nosotros vamos a Dios y queremos darle una verdadera adoración a nuestro Dios, debemos saber que Él está por encima de todo. Por encima de todo. Y entonces podremos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Y entonces Él aceptará nuestra adoración. Entonces Él aceptará lo que tú le estás dando. ¿Por qué? Porque Él tiene la preeminencia en tu vida. Él verdaderamente es el Rey que gobierna tu corazón. Pero cuando no está así, pero cuando no tenemos esto metido en la mente y en el corazón, hermanos, entonces somos fluctuantes, ¿no es verdad? Cuando nuestra adoración a Dios es parcial, cuando nuestra adoración a Dios es convenenciera, cuando nuestra adoración a Dios es solamente por una tradición o por un hábito, entonces esa adoración no es genuina. Porque no está Cristo, no está nuestro Dios por encima de todo en nuestro corazón. Y yo quiero que esta mañana, hermanos, podamos mirar este ejemplo y podamos analizarlo y decir, ¿cómo estoy como un adorador a mi Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo están mis afectos
¿Cómo están mis afectos delante de Dios? ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas? ¿Estoy dispuesto a darle a Dios no tan solo mi vida, sino todos mis bienes? Para su honra, para su gloria. ¿De quién es todo lo que tienes? Debería ser de Dios, ¿no? Porque Él te lo prestó. María estuvo dispuesta a adorar a Dios por sobre todo. Por sobre todo. Pero vemos también a Marta, también era una servidora devota, pero con un enfoque diferente. Miren, vayamos a Lucas capítulo 10. El Evangelio de San Lucas capítulo 10. Versículo 38. Vamos a leerlo una vez más, esta porción. Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Encontramos aquí una exhortación que el Señor Jesucristo le hace a Marta. Marta se sentía molesta. Marta se sentía molesta cada vez más con María. Y esa molestia que Marta tenía sobre María iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Al comienzo, probablemente trató de insinuar de manera sutil que necesitaba ayuda. A ver, hermanas, ustedes cuando están haciendo una labor y ven a su marido sentadito en el mueble con la conciencia tranquila, a punto de quedarse dormido, pero necesitan ayuda, sutilmente, ¿cómo piden la ayuda? ¿Hay alguna manera sutil de pedirla? ¿Cómo lo hacen, hermanas? A ver, ¿se identifican con Marta aquí? Sutilmente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y tal vez al comienzo Marta empezó a hacerlo de una manera sutil, mostrarle a su hermana María que necesitaba ayuda. Tal vez haciendo más ruido, moviendo los trastes, ¿sí? La vajilla y los vasos, los platos, tal vez los movía un poquito más, así como para, a ver, despierta, ven, te necesito aquí. Tal vez dejando caer algunos utensilios en la cocina. Tal vez hizo muchas cosas para recordarle a María que necesitaba ayuda, Pero nada de eso resultó. Nada de eso trajo buenos resultados. Y entonces dijo, ya sé con quién, ya sé cómo voy a lograr todo esto. Entonces fue ¿con quién? Con el Señor Jesús. Ahora, ¿qué estaba haciendo Marta, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Marta? Pregunto, ¿qué estaba haciendo Marta? Quería servir al Señor, ¿no? No sé a qué hora era, si era la hora de la comida, la cena, pero ella estaba
preparando todo. Estaba preparando la comida, estaba preparando el lugar donde iban a comer, estaban preparando todo. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Ella estaba sirviendo, era su forma de servir al Señor, era su forma de mostrarle al Señor que ella quería agradarlo. Era la forma de expresar. Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y uno de los del lenguaje del amor es el servicio, ¿verdad? Y hay quienes muestran amor en el servicio, ¿sí? Sirviendo a alguien, muestran amor, ¿sí? Y ellos quieren recibir amor de la misma manera. ¿Sí? Ayudan, que les ayuden, que esté todo en orden, que esté todo así, perfecto, ¿verdad? Entonces, Marta tenía un corazón honesto, tenía un corazón sincero, amaba a Cristo, servía a Cristo, pero su forma de servirlo era que todo estuviera en perfecto orden, era que todo estuviera a tiempo, que la comida estuviera a tiempo en el momento indicado, que la vajilla estuviera limpia, que el comedor estuviera limpio, todo ordenado, todo bien, para entonces el Señor Jesucristo se sentara o se recostara. En ese tiempo no había sillas ni mesas como las que tenemos ahora, sino que se recostaban hacia nivel de piso para poder comer. Y ella quería que todo esto estuviera perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? No es COVID, hermanos, es una pequeña gripa nada más. No es cierto, ni de eso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ella quería agradar al Señor. Ella quería agradar al Señor, pero se estaba olvidando de algo muy importante. Dios quiere que le sirvamos. Y ella va con el Señor y acusa a su hermana. Le dice: oye, Señor, yo estoy aquí apurada. Y ella está ¿de qué manera? Sentadita sin hacer nada. Solo lo que está haciendo es escucharte. Dile algo. Dile algo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sí? Estás haciendo mucho, haces mucho. Las mujeres tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de hacer muchas cosas a la vez. Pero ella, yo creo que se pasaba, ¿no? Hacía muchas cosas. Pero dice el Señor: pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál era lo necesario? ¿Qué era lo necesario en ese momento, hermanos? Estar con Cristo. Eso era lo necesario en ese momento, en ese instante. No siempre Cristo estaba ahí, no siempre Cristo estaba en la casa con ellos. Y si Cristo estaba hablando y seguramente estaba enseñándoles, porque no creo que Jesucristo estuviera hablando de César, ¿verdad?, ni de los fariseos, sino que les estuviera enseñando de la palabra, mostrándoles cosas importantes. Y le dice el Señor: una cosa es necesaria, Marta, una cosa. Y agrega: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que llegamos a un punto importante, hermanos, en donde se hace la mezcla de estas dos mujeres. María era una persona devota al Señor, con un corazón inclinado a él, que no había nada más valioso para ella que Jesús, y por eso cuando Jesús estaba allí lo aprovechaba al máximo. Y por otra parte estaba Marta, que quería servir al Señor de la mejor manera, teniendo todo en orden para darle un excelente servicio al Señor Jesucristo. ¿Eso era bueno? Sí, era muy bueno. Pero en ese momento, lo más importante era estar allí. Así que debemos hacer una fusión de Marta y María. Así que tú y yo debemos hacer una fusión de Marta y María. Tú y yo debemos servir a nuestro Dios con todo el corazón.
Tú y yo, cuando hagamos algo para el Señor, hermana, hermano, cuando hagamos algo para el Señor, lo debemos hacer con todo nuestro corazón, con toda nuestra entrega, lo mejor. Le estamos dando lo mejor al Señor. Le estamos dando lo mejor a nuestro Maestro. Le estamos dando lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que si yo vengo aquí a la iglesia y una de las cosas que yo debo hacer en la iglesia es servir a mi hermano, porque es lo que dice la Biblia, servíos los unos a los otros, ¿no es verdad? Entonces yo tengo que servir a mi hermano y lo tengo que hacer bien, porque lo hago para mi Señor. Y si yo voy a hacer algo y tengo un encargo de parte de Dios en un ministerio dentro de la iglesia, lo tengo que hacer lo mejor posible, porque es para mi Dios. Si tengo que dirigir, lo tengo que hacer bien. Si tengo que predicar, lo tengo que hacer bien. Si tengo que dar una clase, lo tengo que hacer bien. Si tengo que servir poniendo las sillas, viendo el papel de baño, lo que se tenga que hacer, lo tengo que hacer con excelencia, porque es ¿para quién? Para mi Señor. Pero no se me debe olvidar algo, pero no debo pasar por algo, un evento muy importante, que ese servicio, sin una adoración genuina de corazón a Dios, no sirve para nada. Porque mi servicio comienza cuando busco a Dios. Mi servicio comienza todos los días cuando aparto un momento en el día para estar con mi Señor. Mi servicio comienza cuando yo estoy solo con mi Dios, leyendo su palabra, orando, ¿verdad? Así como dice allí en Mateo. Vamos por favor a Mateo, hermanos, cuando habla el Señor Jesucristo de la oración. Mateo capítulo 6. Permítame, déjame. Estoy buscando la porción cuando dice: entra en tu cámara y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Es 6 qué? Exactamente, bien, es eso. Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lee el verso 6 conmigo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es lo primero. Queremos tener un servicio genuino a nuestro Dios. Queremos servir a nuestro Dios verdaderamente, y que ese servicio o que esa adoración a Dios verdaderamente llegue con un olor grato hasta su presencia. Primero tengo que pasar un tiempo a solas con mi Dios. Primero tengo que estar con Él, allí en mi aposento, cerrada la puerta. Mi Padre que está allí, me está esperando. Mi Padre que me está esperando allí para que yo vaya y hable con Él. Y platique con Él, y deposite mi corazón delante de Él, y le pida la fortaleza que necesito, y le pida que quite de mí todo aquello estorbo que está en mi corazón. Entonces mi Padre que ve en lo secreto me recompensa en público. Pero necesito estar ahí. Necesito estar ahí primeramente. Y también necesito de la palabra de Dios en mi corazón. Miren, vayamos al Salmo 19, un hermoso versículo que exalta la palabra de nuestro Dios. Salmo 19. ¿Estamos ahí? Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara, ¿qué cosa, hermanos? Sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.
de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Lean conmigo los siguientes versículos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y miren el 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y miren el 12. ¿Quién podrá ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué interesante, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Necesitamos esto para ser un verdadero adorador y servidor de mi Dios. Necesitamos esto. Necesitamos pasar un tiempo también en su palabra, leyéndola, estudiándola, profundizando en su palabra, orando a nuestro Dios, porque ahí empieza nuestra adoración. Y lo que hacemos en una forma visible para servir al Señor es algo que tendrá poder y que será de bendición para tu vida y para los que te rodean si comenzaste aquí. Ahí está la fusión de María y Marta. ¿Queremos ser verdaderos adoradores y servidores del Señor? Acordémonos de María. Vayamos a los pies del Señor. Recuerda esa porción de Juan 11. Marta llegó y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María llegó y se postró a sus pies. Entonces recuerda, hermana, hermano, queremos servir al Señor verdaderamente, primero postrémonos a sus pies. Primero busquemos su poder en la Biblia, su consuelo en la Biblia, su ánimo en la Biblia, el alimento que necesitamos en su palabra. Oremos a nuestro Dios, depositemos en nuestro Dios todas nuestras cargas. Y entonces, y solo entonces, todo servicio que hagamos al Señor será de bendición. Si servimos, hermanos, sin haber hecho antes lo que hacía María, si servimos así solamente, sin buscar a Cristo, sin buscar su poder, lo único que va a pasar es que nos cansaremos, nos desanimaremos y hasta amargura puede llegar a nuestro corazón. El camino del Señor y el andar con el Señor no es de emociones, no es de cómo me siento para que entonces sirva a mi Dios. El camino del Señor, el andar con el Señor, el vivir con el Señor, es una vida de convicciones. Y cuando tú y yo formamos convicciones en nuestro corazón, nadie nos las quita, nadie nos las mueve, porque son convicciones firmes, profundas y arraigadas
que tenemos en el corazón. ¿Sí me explico? Así que yo creo que hoy aprendimos mucho de estas dos mujeres. Seamos una fusión entre Marta y María. Sirvamos al Señor con toda dedicación como lo hacía Marta. Y adoremos a Dios con toda dedicación como lo hacía María. Juntemos estas cosas, hermanos. Y sin lugar a dudas, el Señor nos dará mucho. Nos dará grandes recompensas por hacer esto. Oremos a Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por el ejemplo de estas dos mujeres. Padre, creo que en nuestra congregación tenemos mujeres así como ellas. Y yo te doy gracias, Padre, por todas las mujeres que forman parte de esta iglesia. Yo te doy gracias por ellas, por sus vidas, por lo que cada una de ellas hace para tu honra y tu gloria. Pero en esta mañana, Señor, muy en especial queremos ponerlas en tus manos. Queremos pedirte, mi Dios, que tú sigas aumentando tu gracia y tu sabiduría sobre ellas. Que tú les guardes, les protejas. Que tú les bendigas día con día, Señor. Y que en su andar, Padre Santo, siempre te tengan a ti como el primero en su vida. Guarda a nuestras hermanas de esta congregación. Multiplícales sus fuerzas. Dales muchísima sabiduría, mi Dios. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti y seguir sirviéndote y amándote con todo el corazón. Nos ponemos en tus manos y te damos la honra y la gloria por lo que has hecho esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.